tardes, soy Lua Muñoz y os voy a contar, como ha dicho Raquel anteriormente, la segunda parte de nuestro trabajo. En principio vamos a hablar sobre las consecuencias que tienen las propiedades que ha contado Raquel anteriormente sobre el motor de hidrógeno. Después pasaremos a ver qué modificaciones tendremos que hacer en nuestro motor para que funcione correctamente. Analizados los dos puntos anteriores, vamos a ver que uno de los problemas que nos vamos a encontrar es que el volumen del cilindro tendría que ser muy grande y vamos a intentar ver cómo reducirlo. Después vamos a estudiar los componentes principales que integran nuestro motor, los modos que vamos a tener para introducir el hidrógeno en el motor, el funcionamiento del motor de hidrógeno y luego el último apartado sería investigaciones que se están haciendo sobre mezclas de combustible. Una de las propiedades que tenemos es la baja densidad que tiene el hidrógeno. Eso nos va a hacer que tengamos que meter un volumen muy grande en nuestra cámara de combustión y por tanto nos deje menos espacio para meter el aire y en principio eso supondría una reducción de la potencia. También vamos a tener una menor distancia de enfriamiento porque el hidrógeno va a tender a expandirse lo máximo posible, pegarse a todas las superficies y tendremos que tener muchísimo cuidado con el método de refrigeración de nuestro motor. Una de las partes que vamos a tener que analizar es la disminución de las emisiones de NOx, porque la manera de introducir estos motores en el mercado de una forma comercial es basarnos en que van a reducir frente al resto de motores de combustión interna las emisiones. Para ello necesitamos aumentar el porcentaje en volumen de aire presente en la mezcla, pero ya hemos dicho que entonces tendríamos que disminuir el porcentaje en volumen de hidrógeno. Al meter menos hidrógeno, en principio obtendríamos menos potencia. Pero vamos a ver que esta propiedad combinada con otra que tiene también el hidrógeno, que es que tiene un rango muy amplio de inflamabilidad, nos permite quemar la mezcla sin ningún tipo de problema, reducir las emisiones, aumentar la eficiencia y la potencia de nuestro motor. Vale. Además, el hidrógeno no necesita mucha energía de ignición, entonces tendremos que controlar muy bien las zonas que nos puedan producir una preignición, como por ejemplo si hemos usado un motor de gasolina y lo vamos a transformar ahora en un motor de hidrógeno, tendremos que tener muchísimo cuidado porque se han podido producir acumulaciones de gasolina en algunos puntos que nos puedan generar zonas de posible preignición. Tenemos también como propiedad la alta difusividad, que en principio es una ventaja porque nos va a permitir que el hidrógeno se mezcle perfectamente con el aire y nos dé una mezcla homogénea que nos genere una combustión completa y uniforme, y también en caso de fuga no nos va a generar una atmósfera explosiva porque se va a producir su difusividad muchísimo antes de que tengamos una concentración peligrosa. Tenemos una alta velocidad de la llama, en principio 8,3 veces mayor que la gasolina. Esto nos hace bastante complicado el poner a punto nuestro motor. También nos vamos a tener que controlar muchísimo el punto de aplicación de la chispa y tendremos también que tener en cuenta en qué momento vamos a aplicarla. Todo esto se verá reflejado en unas modificaciones que tenemos que realizar en el motor. Y la última de las propiedades es el alto octanaje que tiene el hidrógeno, en torno a 140. Esto nos permite comprimir muchísimo el hidrógeno sin que llegue a causar una explosión. El hecho de comprimirlo nos va a mejorar la eficiencia y la potencia del motor. Pasamos ahora a las modificaciones que vamos a tener que realizar. La primera de ellas, las bujías. Las bujías van a ser de tipo frío para mejorar todo lo que dijimos de la distancia de enfriamiento. No pueden tener punta de platino porque es un catalizador y nos podría producir zonas de preignición, y vamos a tener que poner unas puntas de alambre de iridio muy fino, de dimensiones alrededor de las que pone en la diapositiva y nunca por encima de 0,0635 centímetros. Después el anillo de los pistones, sobre todo el superior, vamos a bajarlo para intentar fortalecer al pistón también frente a la menor distancia de enfriamiento que vamos a tener. Otra de las modificaciones es el sistema de ignición, que lo vamos a tener que modificar por completo para evitar que nos arda el motor en la fase o en el ciclo de exhaustación. Cada una de las bobinas va a encender dos bujías diferentes, una encenderá un cilindro en fase 3 y la otra un cilindro en fase 4. El aceite también tiene que ser diferente, tiene que ser un aceite sintético para evitar que se produzca pirólisis, puntos de preignición,
puntos calientes que nos puedan generar altas temperaturas, y también vamos a necesitar un separador de aceite para tener una correcta ventilación del cárter. También, tal y como dijimos anteriormente, relacionado con la alta velocidad de la llama que tiene el hidrógeno, vamos a tener que modificar el grado de aplicación de la chispa. En los motores de gasolina aproximadamente se aplica la chispa entre 8 o 9 grados antes de llegar al punto muerto superior, mientras que en los motores de hidrógeno tenemos que aplicar la chispa exactamente en el punto muerto superior. El revestimiento del sellado de las válvulas también tendremos que modificarlo, tiene que ser un revestimiento de diamante para evitar que el aceite se introduzca en la cámara de combustión, y de la misma forma la tolerancia de los pistones también tiene que aumentar por este mismo motivo, para intentar que el aceite no entre nunca en la cámara de combustión. Los pistones serán de tipo faldilla combada, de una aleación hipereutectica, y esto significa que en vez de ser en planta circulares tendrán una planta elíptica que le permite mejor adaptarse a los movimientos. Entramos ya en el problema de cómo reducir nuestro volumen del cilindro. Ya hemos visto que para reducir las emisiones necesitamos tener valores bajos de lambda. Lambda va a ser un parámetro que lo que nos va a decir es la relación entre aire y hidrógeno, en este caso, que vamos a tener. Se van a necesitar valores bajos de lambda para tener más cantidad de aire que de hidrógeno, y de esta manera conseguir las temperaturas de combustión estén por debajo de menos de 700 grados, lo que nos garantice que se evite la formación de NOx, y que la cantidad de NOx que se generen estén por debajo de las 10 partes por millón. Nos genera un problema, puesto que si lo que necesitamos es meter más cantidad de aire y no podemos, porque el hidrógeno ocupa aproximadamente un 30% de la cámara de combustión, mientras que la gasolina ocuparía entre un 1 y un 2%, de alguna manera tenemos que solucionar esto. Tenemos entonces 4 alternativas. La primera de ellas es instalar un turbocompresor. El turbocompresor lo que nos va a hacer, basándonos en la eficiencia del ciclo de Otto, es modificando los valores de lambda y del coeficiente de compresión, variar la potencia de salida y la eficiencia de nuestro motor. En principio, instalando un turbocompresor teniendo grados de compresión bastante altos, que nos lo permite el hidrógeno porque tiene una razón de octanaje muy elevada, e instalando un turbocompresor se cumplen los requisitos de emisiones y también de generación de potencia. Otra de las alternativas sería la inyección directa. Lo que vamos a hacer es meter en la cámara de combustión todo el aire que necesitásemos para la mezcla y después forzar al hidrógeno a que entre en la cámara, una vez que está dentro todo el aire. La siguiente opción es el amoníaco. El amoníaco es aproximadamente 2-3 veces más denso que el propio hidrógeno en estado líquido. La ventaja es que la infraestructura y toda la distribución del amoníaco ya está desarrollado, por lo tanto no tendríamos problema respecto a eso. El problema va a ser que para usar el amoníaco, si queremos generar un ciclo que sea totalmente renovable, tenemos que obtenerlo mediante fuentes de energía renovable, en principio efectuando electrólisis del agua y posteriormente añadiéndole nitrógeno. Y ya la última de las alternativas, que es la que actualmente se está investigando, es realizar mezcla de gases. Mezclar el hidrógeno con otros gases, como por ejemplo puede ser el amoníaco que hemos visto anteriormente, gas natural y en general cualquier otro elemento, puesto que el hidrógeno se va a mezclar con él de una manera bastante eficiente. Pasamos ya a los componentes que integran el motor de hidrógeno. El primero de ellos es el colector de admisión. No va a necesitar ningún tipo de modificación frente al de gasolina. Lo que sí que vamos a tener que modificar es la válvula reguladora, que va a ser de tipo mariposa, y tenemos que hacerla más grande, más o menos en torno a 2,5 veces más grande, para que todo el aire que necesitemos lo podamos introducir. En la foto se ve perfectamente el colector de admisión del coche que ha hecho BMW, que está propulsado con hidrógeno, el Serie 7. Después tendríamos la culata, que lo que va a hacer es agrupar principalmente casi todas las cámaras de combustión. Nos va también a fijar en qué posición y el número de válvulas de admisión escape y el número de bujías, y va a tener un papel bastante importante. Una culata es lo que se ve en la imagen.
Los factores determinantes por los que la culata influye bastante es que en la eficiencia volumétrica y en el factor de compresión influye tanto el tamaño y la forma de las lumbreras, los diámetros de las válvulas de admisión y escape y la propia forma de la cámara de combustión. Por lo tanto, tendremos que tener bastante cuidado con estos tres aspectos. Además, tendremos que tener mucho cuidado porque, al contrario que los motores de gasolina, el combustible no va a actuar como lubricante, sino que va a propiciar desgastes y fallos. Entonces, sobre todo en las válvulas, en los cierres de las válvulas, vamos a tener que poner unas válvulas que tengan una dureza Rockwell en torno a 50-60 y que sean de una aleación especial que se llama Estelite, que lo que hace es incluir componentes que lo que hacen es mejorar el comportamiento frente a desgastes o fallos. El siguiente componente es el sistema de exhaustación. Es totalmente diferente al sistema de gasolina, puesto que las temperaturas son muchísimo menores. Estamos hablando de que nos vamos a mover en torno a los 371 grados, mientras que en el motor de gasolina llegamos a los 820 grados aproximadamente. El principal problema que vamos a tener en el sistema de exhaustación es que se estima que por cada kilogramo de hidrógeno que quemamos se van a producir 4 litros de agua. Por lo tanto, tendremos que buscar una solución de que de alguna manera todo el agua que se genera en el motor mediante un tubo de escape con descenso monótono sea evacuada para que no se quede ninguna acumulación y se nos pueda congelar, que no produzca oxidación de ninguno de los componentes, que no produzca corrosión. Por eso toda la parte de las tuberías van a ser de acero inoxidable. Y también va a ser muy importante en el sistema de exhaustación el tipo de silenciador y la propia instalación del silenciador. Ya hemos visto que otro componente va a ser el turbocompresor. Vamos a tener el hidrógeno en estado gaseoso a una presión de suministro. Tenemos que reducir esa presión en un regulador de presión para reducirla y permitir que los inyectores la inyecten de una forma correcta. Y ya hemos dicho la razón por la que instalamos un turbocompresor, porque necesitamos meter de alguna manera toda la cantidad de aire que necesitamos. La instalación de un turbocompresor es muy barata. Va a funcionar con los gases de exhaustación del propio motor, tal y como se ve en la imagen de la derecha. Por el propio movimiento del turbocompresor se va a producir un aumento de temperatura que tendremos que contrarrestar instalando un enfriador. La cantidad de aire que entra en el motor va a estar regulada por una válvula de descarga que se ve en rojo marcada en la imagen de abajo. Y también tenemos que tener un enfriador de aceite para lubricar todo el sistema del turbocompresor. El ciclo Miller no es un componente en sí, pero sí que es una mejora que se está intentando instalar en los motores para que lleguen a ser competitivos frente a los que ya están en el mercado, y consiste únicamente en que durante la carrera de compresión dejemos abierta la válvula de admisión. Supone un aumento en los estudios de un 15% de la eficiencia del motor. Después tenemos el enfriador de aceite, ya hemos dicho, en la zona exterior del motor, independiente del enfriador que necesita el turbocompresor, y en principio no necesita ningún tipo de mantenimiento. Y ya por último, respecto a los componentes, el sistema de ventilación, que se ve el esquema perfectamente en la diapositiva, donde aparece el turbocompresor, el motor, el enfriador, el separador de aceite, que es el que hace todo el circuito de refrigeración del sistema. Pasamos ahora a ver de qué manera introducimos en nuestro motor el hidrógeno. Se van a presentar 5 alternativas. La primera de ellas es un sistema de fumigación o de mezclador, que es el que se emplea en gas natural y propano, pero para el hidrógeno no es nada recomendable porque nos podría causar explosiones. La otra manera es inyección directa, que ya hemos hablado de ella anteriormente. Tenemos en la cámara de combustión todo el aire que necesitamos y después forzamos al hidrógeno a entrar. Y luego tenemos otras 3 alternativas que van a ser consideradas inyección indirecta. Tenemos una inyección de combustible central, que es la que se usaba al principio, que tiene un funcionamiento bastante similar al carburador, pero que actualmente está totalmente en desuso. Después pasamos a una inyección de combustible multipuerto. El problema que va a tener esta es que todos los inyectores tienen que inyectar al mismo tiempo, entonces el sistema de control electrónico que necesitamos introducir e instalar es muy complejo, por lo tanto también en un principio aparece descartado. Y por último, la inyección secuencial de combustible, que es la que actualmente se emplea. Únicamente lo que va a hacer es que
justo en el momento en el que vamos a abrir la válvula de admisión de aire, se inyecta el hidrógeno y de esta manera el aire que entra en el motor arrastra todo el hidrógeno y lo mete dentro de la cámara de combustión. A continuación vamos a ver un vídeo explicativo de cómo funciona el motor, concretamente de un motor del Serie 7 de BMW, y en él se puede apreciar perfectamente cómo la forma de introducir el combustible es de esta última alternativa, la de inyección secuencial de combustible. Pasamos ya a la última parte, que son mezclas de combustibles, donde en principio hemos analizado dos estudios que se realizaron. El primero de ellos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones de la Universidad de Navarra, que lo que hicieron fue estudiar mezclas de metano con hidrógeno. Llegaron a una serie de conclusiones, como que el parámetro lambda es el que más influye en todo el comportamiento del motor, que si cada vez que aumentamos la cantidad de metano en la mezcla van a aumentar la cantidad de CO2 que se genera y de hidrocarburos sin quemar, que aumentando la velocidad de funcionamiento del motor conseguimos reducir las emisiones de CO y de hidrocarburos sin quemar, pero aumentamos las emisiones de NOx, y que en principio aumentando lambda empeoramos el funcionamiento del motor, pero seguimos reduciendo las emisiones. Y por último, una investigación realizada en la Universidad Politécnica de Madrid con la colaboración entre la Escuela Aeronáutica y Navales, que lo que analizaron fueron mezclas de gas natural y de hidrógeno, que se denomina itano, y todos los estudios normalmente se suelen centrar en las emisiones que tienen de NOx, y en este caso lo que se analizó es las emisiones de CO2 que se producían en función del porcentaje de mezcla que tuviésemos de diferentes composiciones. Se llegó a la conclusión de que cuanto más hidrógeno introducimos, aumenta la presión máxima del cilindro y aumenta la potencia que podemos llegar a obtener, y que también aumentando la cantidad de hidrógeno disminuyen las emisiones de CO2. En la tabla que tenemos aquí se ve perfectamente cómo la última gráfica, que corresponde al 90% de hidrógeno, 10% del otro elemento, se reducen las emisiones de CO2. Y ahora entrará mi compañero Jorge a explicaros la última parte del trabajo.